Amigos, ¿qué tal? Como cada semana es un gusto darles la bienvenida a Triángulo de Letras. Vamos a conversar sobre novedades editoriales que de suyo, como lector, se los digo de verdad, tienen un encanto y una personalidad. En fin, un título para una historia es el título de nuestro capítulo en esta ocasión, y saludo con enorme gusto aquí desde la librería Rosario Castellanos, en primerísimo lugar, a mi querida Beatriz Rivas. Beatriz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Luis Bernardo Pérez, que nos trae un libro también maravilloso de cuentos. Luis Bernardo, Hola, muchas ¿qué gracias. tal? Gracias por invitarme. Y Álvaro Uribe, quien nos acompaña también aquí en Triángulo de Letras. Muchísimas gracias, Álvaro. No, a ti. Muchas gracias a los tres. Vamos a conocer un poco acerca de las vidas, de las obras de los autores que el día de hoy nos acompañan a través de las semblanzas que les hemos preparado, y en minutos estamos aquí de regreso para iniciar nuestra conversación. Beatriz Rivas, escritora mexicana que ha realizado estudios de Derecho y Periodismo, además de una maestría en Letras Modernas. Autora de 7 novelas y de 6 libros de cuentos para adultos. Su texto, Las Mujeres de la Torre, se encuentra disponible en audiolibro y está traducido al inglés por la Universidad de Nebraska at Kearney. Su novela, La Hora sin Diosas, ha sido reeditada recientemente para conmemorar los 10 años de su publicación original. Nacido en la Ciudad de México, Luis Bernardo Pérez es un escritor, editor y periodista que ha publicado 8 libros de relatos y uno de teoría literaria. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández, el Juan José Arreola, también de cuento, y la mención de honor al mejor libro de microcuentos del Premio Internacional de Cuento Juan José Manauta en Argentina. Nacido en la Ciudad de México, Álvaro Uribe es licenciado en Filosofía por la UNAM. Ha sido agregado cultural en Nicaragua y consejero cultural en Francia. Coordinó diversas colecciones editoriales para Conaculta. Algunas de sus obras han sido traducidas al francés, inglés y alemán. Fue ganador del Premio de Narrativa Antonín Artaud y del Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska. Dios se fue de viaje es el nombre de la novela que, bajo el sello Alfaguara, presenta Beatriz Rivas. Me gusta mucho saber que este título se lo dio hace mucho tiempo a la novela que aún no existía, La hija de Beatriz. Vamos a conocer un poco acerca de esta obra, ahora regresamos y se lo preguntamos directamente. Cuando Voltaire baraja la posibilidad de huir a Holanda o a Suiza para evitar la cárcel, Émilie du Châtelet le ofrece refugio en el castillo de Cirey, en la región de Champagne. Llevaban menos de un año de ser amantes. Sin decirle a nadie, el 6 de mayo Voltaire se va. Ella lo alcanza un mes después. No saben cuánto tiempo tendrán que pasar solos, aislados en un castillo ubicado en 5.000 hectáreas de terreno, cuya condición dista de ser perfecta. Es incómodo y está descuidado. El escritor teme que el frío y las corrientes de aire lo enfermen. Por eso, cuando la joven mujer llega, Voltaire ya ha contratado a un arquitecto de la zona para comenzar los trabajos de remodelación. Beatriz, Dios se fue de viaje, pero antes de escribir la novela, nos comentabas, fue tu hija quien la bautizó. Cuéntanos un poco acerca de este título y también de la génesis de esta historia que habla de pasión y de compromiso, por favor. Pues mira, fue mi hija la que hace 7 años, cuando yo le estaba platicando que iba a escribir una novela sobre por qué hay gente que necesita creer en Dios y gente que no necesita. Me dijo, mamá, ¿cómo la vas a poner? Dije, no tengo ni idea, después lo veré. Me dijo, pues es muy fácil, ponle Dios se fue de viaje. E incluso corrió a hacerme la portada, la dibujó con crayolas, una como sombra de un hombre con unas maletas. De creatividad extraliteraria. Sí. Entonces, y esa novela iba a ser mi segunda novela después de La Hora sin Diosas. Pero se me atravesaron 6 o 7 y mi hija continuamente me dice, bueno, ¿cuándo vas a publicar la novela de la que yo te di el título? Evidentemente la quería ver en librerías. Entonces, cuando escribí esta novela, que surgió por otra cosa y que no tiene
casi nada que ver con la idea original. Esta novela trata sobre dos mujeres fascinantes, extraordinarias, independientes, libres, bueno, mujeres como la que yo quisiera ser algún día de estos, que es por un lado Madame du Châtelet, de las primeras científicas europeas, una mujer realmente genial, en el sentido de genialidad pues más puro. Y por otro lado, Gerda Taro. Madame du Châtelet además fue amante de Voltaire, tal vez por eso se le conoce, si es que se le conoce, casi no se conoce. Y Gerda Taro fue la primera fotoreportera de guerra que murió cubriendo la batalla, y además fue amante y creadora de Robert Capa. Robert Capa no se llamaba Robert Capa, era un judío húngaro, tiene que cambiarse el nombre, y la idea del cambio de nombre es de Gerda Taro. Entonces tengo estas dos Ella mujeres. Inventa el personaje, claro, naturalmente. tengo estas dos mujeres con 200 años de diferencia, y la novela se va brincando de un capítulo de 1700 a 1930 más o menos, ¿no? Entonces cuando terminé la novela y mi hija me dijo, mamá, ¿ya vas a publicar la novela? Dije, bueno, ¿por qué no le pongo el título de otra novela, que iba a ser mi segunda novela, a esta novela? Y lo que hice, ya que decidí ponerle el título de Dios se fue de viaje, fue regresar a la novela ya terminada, para hacer que cada uno de los personajes dijera por lo menos una vez el título. O sea, fue la manera de justificar el título, aunque también está justificado en la trama, ¿no? Finalmente, sí, a lo largo de la lectura se da uno cuenta. Finalmente que, Voltaire y Madame du Châtelet discutían mucho sobre la existencia o no de Dios. Ambos eran deístas, y Gerda Taro y Robert Capa también, ambos judíos exiliados en París, huyendo del nazismo y viviendo los horrores de la guerra civil española en ese momento. Se preguntan muchas veces, bueno, si existe un Dios, y este Dios que se supone que se ocupa de los asuntos humanos, tiene que estar de viaje, porque no podría permitir que pase lo que pase. Por supuesto, y en ese sentido se da toda una manifestación, bueno, toda una serie de reflexiones que tienen que ver con estas historias apasionadas, en las que ciertamente no faltan los viajes, o bueno, por lo menos el tránsito, ¿no? Por varios estratos, por varios ambientes, en fin. Y en ese sentido de lo viajero, Papeles de Ítaca, Luis Bernardo, me llamó mucho la atención porque hay también mucho de esta personalidad. Hay islas, ¿hay algún tipo de personaje fantástico, maravilloso, quien con un uso bucólico del lenguaje nos presenta los cuentos que después tienen que ver con el siglo XXI, con el pasado, con el futuro? En fin, cuéntanos un poquito acerca de Papeles de Ítaca. Sí, el libro y el cuento que da título al libro es una especie de metáfora de la literatura o del escritor, según mi punto de vista, ¿no? Imagínense un personaje, un individuo común y corriente, que después de leer las aventuras de Ulises quiere imitar al personaje homérico, y también deja su pueblo un día, deja a su esposa, a sus amigos, a su familia, y se va a correr aventuras. Y pues tarda también 20 años, pero a diferencia de Ulises, pues no le ocurre nada así extraordinario, no encuentra sirenas, no encuentra un cíclope, tampoco participa en una guerra como la de Troya. Y bueno, al cabo de su largo peregrinar regresa a su pueblo, y como es natural, la gente pues le pregunta, bueno, ¿y qué hiciste? ¿O a quién conociste? ¿Dónde estuviste? Y bueno, ante el compromiso de tratar de estar a la altura de esas preguntas, pues él se inventa sucesos, hechos, y cada vez que los vuelve a repetir, pues los arregla, los adorna, los hace más interesantes, y luego, pues para que no se le olviden, para no entrar en contradicción, los escribe, y es así como va creándose, a mi juicio, el escritor, ¿no? Es una metáfora de lo que uno hace, que frente a una realidad, digamos, un poco insípida, estoy hablando de la mía, por supuesto, sin demasiados sucesos interesantes, pues se halla uno en la necesidad de inventarse estos viajes, estas travesías, de ser un poco Ulises, aunque sea en la imaginación, y es un poco lo que permea estos cuentos, que aparentemente son muy distintos entre sí, pero que al leerlos se descubre uno ese afán de hacerse al viaje, un viaje geográfico o interior, para adornar, digamos, la insipidez de la existencia. Y me gusta mucho que hiciste la diferencia, ¿no? Radicalmente. Estoy hablando, por supuesto, Sí, de sí, la mía, claro, ¿no? no, En el por caso supuesto, claro. de la insípida existencia. Cuentos que tienen que ver con un hombre que, a falta de otro trabajo mejor, se tiene que poner una botarga de cocodrilo. Una mujer que de repente recibe un boleto de avión para visitar la isla que en su imaginación se quedó perdida desde su infancia primera. ¿Cómo fue más o menos la génesis de cada uno de los cuentos, si es que recuerdas, Luis Bernardo? Pues mira, mi maestro, don Edmundo Valadez, el creador de La muerte tiene permiso, una de las grandes
narraciones de la literatura mexicana, él me dijo, mire, la gente no tiene necesidad de leerlo a usted, y si esas vamos, tampoco de leerme a mí. Hay tantos autores interesantes, la literatura universal está tan llena de narradores de primera línea, que por qué, a ver, dígame usted, ¿por qué tendría que leer un cuento suyo? Y cuando él me preguntó eso, yo me quedé mudo, sin saber qué decir. Y él me dijo, pues es muy sencillo, la gente le va a dedicar, aunque sea 10 minutos, a leer un cuento de usted, si usted es capaz de atrapar al lector desde las primeras líneas, si usted hace suficientemente bien su trabajo para interesar al lector, para engancharlo, que él lo lea durante todo el relato hasta llegar al final. Y eso es un poco, esa ha sido mi premisa, mi declaración de principios en cuanto a la narrativa. Si yo quiero que el lector me lea a mí, por lo menos durante un ratito, y no a Chekhov o a Maupassant, pues voy a entregarle un cuento bien escrito, un cuento escrito con rigor, con claridad, despertar el interés de qué va a pasar luego, de dar la vuelta a la página y no decepcionarlo en el desenlace, ¿no? Entonces, los cuentos estos y los de mis otros libros responden a esa necesidad de hacer bien mi trabajo y estar a la altura de lo que mi maestro pedía a cualquier cuentista. Mira qué maravilla, que en principio eso también debe dejarlo a uno muy satisfecho como autor o como creador. Vamos a conocer acerca de Papeles de Ítaca. Hemos preparado alguna pequeña semblanza, un avance sobre el contenido del libro. Regresamos y vamos a platicar también sobre la rudeza de la vida, la rudeza más, ¿qué decir?, agreste, árida, humana, real. Pero ahorita regresamos. Una mañana también yo partí de Ítaca, dejando atrás hacienda, oficio y mujer. Me embarqué en pos de la gloria que ennobleciera mi linaje e hiciera de mí un esclarecido caballero. Me veía convertido en un varón de renombre, cuyas hazañas serían contadas por los cronistas, celebradas por los poetas y evocadas con reverencia por las generaciones venideras. Pero aunque mi peregrinaje fue tan largo como el del héroe y hubo en él penalidades sin cuento, ninguna Circe, ningún Polifemo, ninguna sirena de canto seductor se cruzó en mi camino. Tampoco hallé en todo el Ponto, el cual recorrí afanosamente de un extremo a otro, rival con quien chocar ni acero ni alguna hospitalaria Nausicaa dispuesta a rescatarme de los naufragios de mi alma. Y además, Luis Bernardo, estábamos dejando de lado que este fue un libro premiado. Cuéntanos también, por supuesto, acerca de la distinción que se le otorgó. Bueno, ya recibir un premio siempre es un honor, por lo menos porque el monto, lo que le dan a uno de premio sirve para pagar la renta y ¿verdad que sí? En ceros las los premios tarjetas. se evaporan. Pero sobre todo un premio que lleve el nombre de Juan José Arreola, pues es todo un honor, ¿no? Es un homenaje a un maestro, a un narrador al que yo le debo mucho, a quien tomé clases con él en la facultad por poco tiempo, pero al que he leído con un gran interés, y recibir un premio que lleva su nombre, pues es un honor, un doble honor. Sí, por supuesto, y en ese sentido, qué orgullo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, porque en lo económico es cierto que los premios no hacen más que llegar y se evaporan en el momento, inmediatamente, pero queda siempre la satisfacción de haberlo conseguido. Gusto. Uh-huh. Muy bien. En el caso, ya decíamos, de la realidad, yo recuerdo muchísimo, Facundo Cabral tenía una frase curiosísima, decía, la familia, esa gran miseria en cooperativa, el monstruo engordando frente a la tele, madre solo hay una, decía Cabral, y me tenía que tocar a mí. Cuando yo tomé Autorretrato de familia con perro, estaba esperando recibir una historia que tuviera que ver con la convencionalidad feliz, cuasi navideña de las familias abrazadas frente a la cámara para tomarse una imagen familiar, cálida. Y descubro que con toda honestidad, con toda valentía, lo que hace Álvaro Uribe es, ¿qué haces, Álvaro? Exorcizar algo fuerte, rudísimo, del corazón de tu familia, de la entraña de tu familia. ¿Qué es exactamente lo que tú pretendías con Autorretrato de familia con perro? Esta novela de verdad destacable, fabulosa. Bueno, quizás recordaremos todos la primera frase de Ana Karenina, que es una frase que le ha dado la vuelta al mundo justificadamente. La frase misma es un párrafo, dice, las familias felices no tienen historia. Yo puedo comenzar reconociendo que la mía sí tiene historia.
mucho. y que el resto de las familias que yo conozco, hasta el momento yo no he conocido una familia feliz, quizá en un cuento de hadas y ya no. Los cuentos fuera para niños también suelen incluir la crueldad. Pensemos en La señora más mala del mundo de Francisco Hinojosa. Todos Claro, el clásico. bueno, los cuentos ahora se van por el lado verídico. Contar la historia de una familia para mí no hubiera tenido sentido, o hubiera tenido solo ese sentido de hacer un cuento de hadas, mejorar a mi familia, mejorarme a mí mismo. Creo que era como lo más fácil. No creo que un escritor deba irse por lo fácil. Creo que hay que, una historia, si quiere parecer verídica, porque hay muchas cosas inventadas en esta historia también, pero obviamente está narrada a partir de mi propia familia. El único sentido para mí era contarla con todas sus verdades. Incluyendo las mías, de manera que no quise lo más fácil. Para los que no hayan leído la novela tiene 3 personajes centrales de una familia. Es la madre Malú y sus 2 hijos, Adán, que es historiador, y Alberto, que es narrador. Y bueno, Malú no aparece en la historia. El Malú solo sabemos de ella por lo que los demás personajes, principalmente sus hijos, pero no solo sus hijos dicen de ella, sino una serie de personajes que la conocieron, su peinadora, su sirvienta, su amante, su cirujano plástico, en fin, varios personajes, hasta 12 en número, hablan de ella. Y al hablar de ella se están retratando a sí mismos, por eso se llama autorretrato de familia porque naturalmente trata de esta familia, un núcleo muy pequeño, son finalmente solo 3, pero es autorretrato también porque cada vez que alguien habla de otra persona, en realidad está diciendo más de sí mismo que de la otra persona. Claro. Y todos estos personajes que aparecen hablan con su propia voz. No hay un autor que parecido a Álvaro Uribe, que esté fuera, este autor que pedantemente se llama el autor omnisciente, el que todo lo sabe, el que sabe lo que piensan los personajes. Eso no hay en esta novela. Cada uno de los personajes cuenta una parte de la historia que es la suya, la cuenta con su voz, desde su subjetividad, y el lector tiene que decidir si esto es cierto o no. En general, cada vez que un personaje aparece, inmediatamente después, en el capítulo siguiente, uno de los 2 hermanos dice, bueno, es cierto lo que dice este personaje, pero no tanto, no le hagamos caso. En realidad, yo opinaría que hay que tener cuidado porque es medio mentiroso o porque está siendo parcial. Siempre es una novela que se está desmintiendo a sí misma. Entonces, no solo es una novela sobre la familia, mi familia o cualquier otra familia, sino es una novela sobre el arte de novelar. Es una novela que va contando y se va deshaciendo, se va desmintiendo, y incluso de pronto alguno de los personajes, alguno de los 2 hermanos, se encara al lector y le dice, bueno, ¿y qué tal si todo lo que yo estoy diciendo también es mentira? ¿Cómo lo puede saber? Nadie lo puede saber. No hay nadie en ningún momento de la novela, y tiene 250 páginas, no hay una sola página donde alguien reconozca estar diciendo la verdad. Todos están de alguna manera mintiendo y están componiendo una especie de mosaico a la manera de un retrato. Bien se ha mencionado, Álvaro, en ese sentido que tu novela es efectivamente una polifonía que habla de un momento social específico dentro de la estructura de una familia específica. Si les parece, amigos, vamos a conocer un poco más acerca de este libro y ahora regresamos, continuamos nuestra conversación. Un título para cada historia, un personaje para cada vida, una obsesión para cada forma de escribir. Regresamos. De veras que da pena ajena. Ya ni sé dónde meterme a la hora del paseo. Y dicen por ahí que uno no gana pa' sustos, entonces yo digo que menos pa' vergüenzas. Pero vamos por partes. El paseo en realidad son 2, el de la mañana y el de la tarde. Y la paseada, o más bien el paseado, no soy yo. El que pasea es el Canuto. Y tampoco es que se pasee solo. No más faltaba, sino que lo sacan a pasear. Pues ¿quién iba a ser? La mera, la doña. Claro que sé cómo se llama, pero yo le digo así, la doña. Y cosas peores cuando me hace enojar. Como a la hora del paseo, sobre todo en la tarde, porque el de la mañana es más, ¿cómo se dice? Descarado. Resulta muy interesante, Álvaro, porque yo leía tu novela y pensaba también en el texto de Gaita Les, el de Sinatra está resfriado o Sinatra está enfermo, donde lo que hace este grandioso periodista es hablar con la gente alrededor de Frank Sinatra sin que nunca aparezca el crooner estadounidense. Y de acuerdo a ello se crea una idea muy completa de la personalidad. Aquí todo el mundo habla de Malú, Malú nunca habla. Malú nunca habla nada más, de modo que no sabemos incluso si aún todas las versiones sumadas nos dan a un ser humano. Yo pienso que no. Yo pienso que es imposible abarcar a un ser humano y que hay que, como narrador, hay que partir
de ese principio. Claro. Vamos a poder dar muy poco. Lo que conocemos de alguien son unos cuantos segundos, unas cuantas horas, si le sumas, de toda una vida que puede tener miles y miles de horas. Bueno, con eso tenemos que hacernos una idea, y eso es lo que trata de reproducir esta novela, la imposibilidad de conocer 100% a ninguna persona. A cualquier ser humano, Sí. por supuesto. Personajes reales en tu caso, personajes ficticios en el caso de ustedes. ¿Hasta qué punto se enamora uno de ellos y no los sueltan? Me llama la atención porque en el caso tuyo son pues, los familiares. En el caso de los cuentos, son personajes que llegan muy rápidamente y salen. En el caso tuyo, Beatriz, personajes con los que estuviste viviendo, me imagino, durante años. Durante muchos años. Bien. Bueno, no tantos, porque te digo que la novela no fue la primera novela que concebí. Ok, bien, Pero a claro. Madame de Châtelet la conocí entre comillas, obviamente, porque murió hace muchísimos años. La conocí en París, en un museo. Daba una exposición sobre esta mujer científica, pues yo creo que en el 2003. Y sí hay un duelo, ¿eh? Cuando uno, bueno, no sé si les pase a ustedes, pero yo después de convivir con estos personajes todos los días, porque además trato de poner sus retratos o sus fotografías, en el caso de Gerda Taro, que sí hay fotos de ella, todo el tiempo en donde escribo para estar viendo sus rostros. Bien. También el retrato de Voltaire y los retratos de Robert Capa. Cuando entregas el libro y descuelgo, quito los retratos, sí sentí un gran vacío. Y sentí un gran vacío también cuando fui a conocer la tumba de Gerda Taro en París, en el cementerio Père Lachaise, que es una tumba abandonada que nadie sabe ni llegar a ella. Le tuve que pagar un guía que de milagro sabía dónde estaba. Cuando vi la tumba, me dio una tristeza, que ahora sí que yo que no lloro fácil, lloré. El guía pensó, hasta me consoló, pero yo creo que pensó que era yo su nieta o su sobrina o algún Que pariente. algún vínculo habría porque allí. bueno, pues a ti te pasa, obviamente porque es tu familia, ¿no? Pero en este caso ni siquiera las conocí. Aunque es muy interesante, y perdón, Luis Bernardo, porque quiero preguntarte algo más, pero ahora justo que lo mencionaste, Álvaro, ¿tú no derramaste una sola lágrima por Malú? Bueno, yo, en la medida en que Alberto, el hijo, sea 100% yo, y no lo es, Bien. algo tiene Bien. algo tiene de ficción. Y eso, uno de los hermanos, el otro tiene mucho más de ficción. Son hermanos gemelos, para los que no hayan leído la novela. Y Malú, que es una mujer muy interesante, pero también muy perversa, como la mayoría de los seres humanos, tiene su lado oscuro, decide atizar la rivalidad que ya es natural entre los hermanos, pese a que son gemelos. Al que nació 7 minutos antes, porque por razones físicas alguien tiene que nacer antes, de pronto lo hace el hermano mayor, lo obliga a comportarse como hermano mayor, el otro es menor y se acaban peleando el resto de su vida por el cariño de Malú y luego hasta por la herencia de Malú. Siempre Malú es el terreno de batalla donde los dos hermanos se enfrentan. Bueno, el hermano otro, el que es historiador, yo sí tengo un hermano que no es años menor que yo, no es gemelo, no es historiador, no tiene absolutamente nada que ver con la cultura. Y crear este hermano que además lleva la voz cantante durante 2/3 partes de la novela, él es el narrador, no el que se parece a mí. Crear este hermano me permitió burlarme de todo el mundo, probablemente de mi hermano real, pero sobre todo de mí. Este hermano habla pestes del personaje que me representa a mí. Eso simple y sencillamente no se podría dar. Mi hermano sería incapaz, mi hermano real sería incapaz de redactar 10 páginas, digo, no digamos toda la novela. Entonces hay mucho, digamos, es una especie de desdoblamiento en la medida que los personajes puedan ser el autor, lo que dijo famosamente Flaubert, Madame Bovary soy yo soy Malú también, y yo soy mi hermano, y yo el personaje, pero también soy 12, ¿no? ¿no? y soy la penadora y soy el perro. Soy absolutamente Canuto, todo. qué barbaridad. Oigan, sí, por cierto, digo, autorretrato de familia con perro, y este personaje en particular tiene un peso tan importante. No voy a adelantar nada, pero sobre todo hacia el final, Canuto es fundamental. Sí, acaba siendo, como desgraciadamente en muchos casos, acaba siendo el único personaje, el único cariño real que Sí. tiene Malú. Malú, pese a tener hijos, para aquellos que tuvieron hijos pensando que es una especie de seguro de vida contra la soledad, se equivocan muchísimo. Los hijos se dedican a sus propias vidas, son los primeros en abandonar a sus padres, los quieren poner en un asilo y si pueden los ponen ahí. Y bueno, eso le pasa a Malú. Pues de pronto su único cariño real es su perro.
pues su perro acaba siendo un personaje para ella tan central o más que sus propios hijos, o que su marido ya ha muerto, o que cualquier otro personaje. Si yo tengo una hija, me voy a ir ahorita corriendo a comprar un perro. Porque está De una vez, para que se vaya tiene 13 años, encariñando está a con punto de él. mandarme la goma. Por si años acaso, 13. No, pues sí, Está a 2 minutos de Corre, ir a comprar es un muy buen perro. momento de hacerlo. No, Me gusta, Luis Bernardo, lo que mencionaba ahora Álvaro con respecto a que a través de un personaje se permite burlarse, ser sardónico, irónico, en fin, con respecto a la realidad que lo circunda. En tu caso, digo, como cuentista entras y sales de personajes y también hay como muchas licencias, ¿no?, que uno puede darse como autor, ya sea para divertirse francamente o para confrontarse con la realidad. Sí, yo digo, disfruto con todos los géneros, leo una novela con extraordinario gusto, una pieza teatral, un poema, pero lo mío, digamos, lo que a mí más me interesa son los cuentos, cuentos cortos y algunos no tan cortos, por esta posibilidad que me permite en muy poco tiempo de pasar no solamente de un personaje a otro, sino de un universo a otro, porque cada cuento, si está bien trabado, si está bien construido, es pues un universo en sí mismo, una Claro. esfera que quería Cortázar, ¿no? Y a mí eso es lo que me encanta de los cuentos, que puedo pasar de un personaje a otro, de una situación a otro, de un universo a otro, e incluso prescindir de los personajes. En este libro hay un cuento que el cuento se titula El personaje de este cuento, en el que el narrador pide disculpas a los lectores porque, bueno, el protagonista del cuento, el héroe de este cuento no se va a presentar. No va a estar. Y él se ve obligado pues a contar la historia faltándole este elemento esencial. Y a mí eso me encanta del cuento, la posibilidad de en unas cuantas páginas, en un espacio relativamente corto, experimentar posibilidades, quitar protagonistas, jugar con varios desenlaces, desmentir un poco lo que se está contando y dar un giro inesperado, etcétera. Eso es un poco lo que a mí me entusiasma de la narrativa corta, sin despreciar los otros géneros. Y es un reto para el lector, ¿no? Yo también he hecho cuentos, yo empecé haciendo cuentos, y le pides al lector lo mismo que te estás pidiendo a ti, le pides al lector que salte de un universo a otro, y una vez que se está acostumbrando, el lector tiene que volver a empezar, y a veces eso hace que los editores sean un poco reacios a publicar cuentos, porque piensan que el lector no te va a querer seguir si no le das una historia única, ¿no? Exactamente. Yo pienso que se equivocan horriblemente los editores, pero es cierto que hay un reto mayor, pues, en leerte un libro de cuentos que leer una novela más o menos tradicional donde puedes seguir una historia. Una vez que te acostumbras a los personajes, ya estás adentro. El cuentista te pide... Y además, yo creo que el empezar. lector tiene menos concesiones con un autor de cuentos. Claro, porque una novela le puedes dar tal vez 20, 25, 30 páginas para ver si te atrapa o no. En un cuento, si no es en la primera frase, a lo mucho. Todos estamos recordando la reflexión de Cortázar con respecto al cuento. Seguramente el claro, cuento gana por nocaut, la novela lo hará por puntos. Sí, es cierto. Infortunadamente ya se nos acabó el tiempo del capítulo y no podremos seguir Yo que estaba conversando. empezando a platicar. Ahorita que ya estaba Ah, empezando bueno. a agarrar calorcito. Bueno, que ha agarrado desde el inicio, pero me refiero, ahorita que estábamos cayendo en una reflexión interesante en lo que tiene que ver con el cuento y también, por supuesto, en la novela. Pero bueno, se nos acaba el tiempo y no me resta más que agradecerle a nuestros autores que hayan estado el día de hoy aquí con nosotros. Beatriz Rivas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Luis Bernardo Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por invitarme. Álvaro Uribe, mil gracias de verdad. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, amigos, el agradecimiento igualmente por habernos recibido allá en sus hogares y la invitación para que nos acompañen la semana entrante en otro capítulo de Triángulo de Letras. Por hoy es todo. Le pido a los autores que por favor nos firmen los libros que han traído el día de hoy aquí a la Rosario Castellanos para otorgarlos a nuestros televidentes, y a ustedes nuevamente, pues bueno, la invitación para que nos acompañen, como ya lo mencioné, el próximo miércoles. Aquí estaremos Triángulo de Letras. Muchísimas gracias.